etcétera, para cumplir su finalidad. Ahora bien, también el Estado dispone de lo que se llama el régimen administrativo de la propiedad privada. ¿Esto qué significa? Significa que el Estado dispone o tiene a su favor, ejerce un poder sobre los derechos de propiedad de los particulares. ¿Qué tiene que ver precisamente con la temática que vimos en la clase anterior? Con el poder de policía. El poder de policía aplicado al tema de la propiedad. Así es que la administración, entonces, para el cumplimiento de sus fines va a utilizar sus bienes y va a utilizar los bienes ajenos. Utilizar en distinta medida, con distinto alcance, con distinta magnitud. Va a interferir o intervenir en el derecho de propiedad. Ustedes saben que el derecho de propiedad es inviolable, conforme el artículo 17 de la Constitución, pero que conforme el artículo 14, todos los derechos constitucionales son relativos. Es decir, gozan de protección legal, pero no son absolutos. Esto nos lo dice la propia Constitución Nacional, la doctrina, la jurisprudencia, y por lo tanto el derecho de propiedad tampoco es absoluto. Propiedad que, como sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es tomada en sentido amplio. Todo género susceptible de apropiación pecuniaria, todo bien fuera del hombre, de su vida y de su libertad. Esto tiene que tener básicamente como definición del derecho de propiedad, ¿cierto? Todo género susceptible de apreciación pecuniaria. Todo bien que esté fuera del hombre, de su vida y su libertad. Es decir, todo aquello de lo cual se puede apropiar. Apropiar y tener valor en dinero. Todo lo que se transforma y se convierta en mercado. Ya sean cosas, materiales, objetos, bienes muebles, inmuebles, fluidos, ya sean derechos creditorios, derechos industriales, derechos comerciales, derechos intelectuales, todo lo que puede transformarse al mercado, todo lo que puede traerse al mercado. Y frente a ese derecho de propiedad, nosotros elaboramos esto que se llama el régimen administrativo de la propiedad privada. En este caso, el viejo artículo 2611 ha sido reemplazado por el 1970 del Código Civil, al cual pido que nos remitamos, y que nos dice que las limitaciones al dominio impuestas no en interés de los vecinos, sino en interés general, quedan exentas o quedan fuera del Código Civil y Comercial de la Nación y quedan reservadas al derecho administrativo. Esto no significa que limitaciones sea el género, que esas limitaciones tengan distintas especies de límites al derecho a propiedad, que son las que vamos a ver ahora, a continuación, y que para que tengan una idea pueden ser restricciones al dominio, puede ser la expropiación, pueden ser las servidumbres administrativas, etcétera, etcétera, etcétera. Estas limitaciones al dominio van a afectar tres caracteres del derecho de propiedad. Uno, el carácter absoluto, que como ustedes saben no existe. El carácter absoluto está
destruido por sí porque no existe la absolutez de los derechos constitucionales. Otro el carácter exclusivo y otro el carácter perpetuo. Es decir, el carácter absoluto nunca existió, pero es modificado o alterado por las limitaciones al dominio. Le hace, por ejemplo, las meras restricciones al dominio o las meras restricciones a la propiedad. Lo que nos planteaba el artículo 25.13 del viejo Código Civil y Comercial, que tenía que ver con, por ejemplo, el uso regular de la cosa, la imposición de un uso regular. El carácter absoluto, el carácter exclusivo, es decir, esto de que yo soy dueño solito de la cosa, no contrariando ni destruyendo lo que significa el condominio, que es la posibilidad de que dos personas sean dueñas de una parte ideal de la cosa, sino hablando de la posibilidad de que exista un dueño que comparta conmigo la calidad de dueño de una parte física de la cosa. No ideal, no una cuota ideal, el 33%, el 25%, sino una parte física de la cosa. Y esto tiene que ver con la servidumbre administrativa. Y después, el carácter perpetuo de la cosa, la posibilidad que tengo yo de ser dueño de la cosa mientras quiera hacerlo. Ustedes saben que todo el mundo es dueño de algo mientras quiera hacerlo, y que si lo agarra la muerte, transmitirá su condición de dueño a sus sucesores. Bueno, hay una oportunidad, hay una ocasión, hay una circunstancia en la cual, por un accionar del Estado, por una decisión del Estado, se corta esa continuidad del derecho de propiedad de una persona y se termina lo que es la perpetuidad de la propiedad. Y tiene que ver precisamente con la expropiación. Dentro de estas limitaciones al dominio de las cuales hablábamos, una de ellas son las restricciones administrativas, que son las condiciones legales del ejercicio normal del derecho de propiedad. Una serie de imposiciones de mera tolerancia, una imposición de límites regulares y comunes al derecho de propiedad. Generalmente tienen que ver con el poder de policía municipal. Es decir, si mi inmueble, básicamente para inmuebles, pero puede ser para muebles también, si mi inmueble está en una zona residencial, está en una zona industrial, está en una zona comercial, está en una zona urbana o zona rural, ¿qué puedo hacer con él? ¿Qué puedo construir con él? ¿Qué indicadores urbanísticos tengo? Si está afectado alguna preservación de patrimonio arquitectónico, si está afectado alguna preservación de patrimonio ambiental o natural, conforme a las normativas vigentes en el orden nacional, provincial y municipal, vinculada a la preservación patrimonial. Los caracteres de estas restricciones son que son generales, constantes y actuales, es decir, se interponen con carácter general a todos los propietarios de una determinada zona, de una determinada zona urbanística, ¿no es cierto?, o distrito urbanístico, como se llama en la arquitectura. Son obligatorias, es decir, deben cumplirse, son ilimitadas, variadas sin otro límite que la razonabilidad. Pueden imponerse en función del desarrollo urbano, de
el crecimiento y el desarrollo de zonas, la preservación de valores ambientales, habrá zonas bajas, habrá zonas altas, habrá zonas de servicio, habrá zonas con retiros de frente o retiros laterales o retiros de fondo, que son aquellas que a mí me interesa preservar, por ejemplo, como reservas naturales o reservas ambientales o reservas forestales, etcétera, etcétera, etcétera. Son imprescriptibles, son no indemnizables, son ejecutorias, se interponen, como decíamos, sobre bienes inmuebles o muebles, y por ejemplo, restricciones al dominio impuestos en función de bienes muebles, tenemos que señalar cantidad de restricciones, por ejemplo, que se interponen para los automotores, como la inscripción en el registro automotor, como el patentamiento, como la BTV, como la portabilidad de cinturones de seguridad, la contratación de seguros, etcétera, etcétera. Esto tiene que ver precisamente con el régimen de restricciones al dominio impuestos en función de la propiedad para bienes de carácter mueble. El cuidado de la fauna silvestre, por ejemplo, la prohibición de la caza o de la venta de fauna silvestre, cuando antes era res nullius. Se ha avanzado en la protección de las especies silvestres, o el registro de especies silvestres que puede enajenarse o apropiarse, en el caso de otras legislaciones que no sean tan duras. Lo que tiene que ver con caballos de carrera, con el registro de caballos de carrera, lo que tiene que ver con acreditación del estado de salud de los animales registrables. En fin, todo lo que tiene que ver con las decisiones que impone el Estado con relación a la propiedad de bienes de carácter mueble. Los límites, en este sentido, son la legalidad y la legitimidad, es decir, la necesidad de que estén comprendidos en un precio normativo o en una normativa pertinente, y esto tiene que ver con el propio artículo 19 de la Constitución Nacional, la integralidad, es decir, la imposibilidad de desmembrar la propiedad de una cosa, porque si no, estamos hablando de destruir el derecho a propiedad, la razonabilidad, al ser impuestas las restricciones administrativas, es decir, tiene que haber un fin social último que haga que yo pueda imponer una pauta de conducta, es decir, preservar el ambiente, preservar la fauna silvestre, preservar la seguridad vial, preservar el equilibrio urbanístico, evitar la contaminación, tiene que haber todo una normativa. Y después la igualdad, o sea, todas las restricciones al dominio tienen que ser impuestas en base a criterios de igualdad. La competencia es de la nación, de las provincias o de los municipios, tanto correspondiente a la índole legislativa como reglamentaria, y esto lo vimos el otro día cuando veíamos las normas del poder de policía, si eran nacionales, provinciales o municipales. Habíamos visto que dependía del reparto constitucional de competencias y que muchas veces había funciones concurrentes. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la preservación del medio ambiente, la difusión de la cultura, la promoción de la mejor calidad de vida, etcétera, etcétera, etcétera.
tiene que ver esto con las competencias del Estado nacional, provincial o municipal que actúa en este caso en forma concurrente. ¿Qué pasa si se dictan medidas contradictorias? Habíamos dicho que sobresalía el principio de repugnancia, es decir, una norma repugna a la otra, se opone a la otra, choca con la otra, pero que en definitiva tenía mayor preponderancia aquella norma que respondía al interés general superior. El interés general superior de la nación sobre las provincias, de las provincias sobre los municipios. Así que bueno, chicos, la clase que viene vamos a terminar de ver servidumbre, expropiación y alguna otra figura más de estas, y vamos a ver procedimiento administrativo. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, perfecto, doctor. Bueno, Vanina, Perler, también, muchas gracias. Perdón Gracias la a usted, doctor. presentación y perdón las condiciones de la clase en medio de COVID, pero bueno. No, gracias a usted que nos Sí, está dando la clase. me siento hoy ahí cansado, Claro. alta, pero bueno, todavía estamos en alta porque tengo tos y tengo... Así que bueno, chicos, un gusto verlos. Nos vemos el martes. Nos vemos la semana que viene. Que siga mejor, que se recupere bien. Gracias, hasta luego. Chau, hasta luego.